norma que rige esta Casa. Pasamos al sexto punto del orden del día y es el debate del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuestos al proyecto de Ley Pley 3 de medidas fiscales urgentes en materia tributaria. De conformidad con lo dispuesto en el reglamento de la Cámara, en primer lugar tiene la palabra el diputado relator, el señor Vergeles Blanca, por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. El Pleno de la Asamblea de Extremadura, en sesión celebrada el 27 de febrero del 2025, convalidó el Decreto Ley 1/2025 de 23 de enero de medidas fiscales urgentes en materia tributaria, pero acordó su tramitación como proyecto de ley a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. La Mesa de la Cámara, tras acuerdo de la Junta de Portavoces, aprobó el 4 de marzo de 2025 el calendario de tramitación urgente del proyecto de ley, que se circunscribió a la presentación de las enmiendas parciales sin comparecencia de los sectores afectados por la materia objeto de regulación. El 10 de marzo de 2025 concluyó el plazo de presentación de enmiendas parciales, presentándose un total de 53 enmiendas parciales, 31 por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, 10 por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, 11 por el Grupo Parlamentario Socialista y 1 por el Grupo Parlamentario Popular. El 12 de marzo, la Mesa de la Comisión de Hacienda y Presupuestos acordó enviar 23 enmiendas a la Junta de Extremadura porque podían producir aumento de los créditos o disminución de los ingresos del presupuesto en vigor. La Junta de Extremadura contestó el 14 de marzo, admitiendo a trámite 7 de las enviadas y rechazando 16, por lo que quedaron para su ulterior tramitación 37 enmiendas. 22 del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, 9 del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, 5 del Grupo Parlamentario Socialista y 1 del Grupo Parlamentario Popular. El 19 de marzo se celebró la ponencia que ordenó las enmiendas y aprobó una serie de correcciones técnicas en algunas enmiendas y en el texto del proyecto de ley. La corrección del texto se realizó de oficio y consistió en sustituir la denominación de la norma Decreto Ley por Ley y se suprimió el apartado 4 de la exposición de motivos en la que se explicaba la urgencia para tramitar la norma como un Decreto Ley. Por último, el 21 de marzo se celebró la Comisión de Hacienda y Presupuestos, donde se debatieron las enmiendas, siendo aprobadas 10, 9 del Grupo Parlamentario Vox Extremadura y 1 del Grupo Parlamentario Popular. Las 27 restantes han sido reservadas para el debate en este Pleno. Para mí ha sido un honor coordinar los trabajos de esta ley por trámite de urgencia. Todos los diputados que han participado en los debates creo que hemos cumplido con nuestro deber, que hemos cumplido con lo que los ciudadanos y ciudadanas nos exigen, a pesar de no haber tenido las opiniones de expertos y afectados por las medidas que se incluyen en la citada norma. Señorías, hoy solo me resta desearles que los debates que se produzcan sean fructíferos, sean constructivos y que entre todas y todos seamos capaces de enriquecer esta propuesta de ley. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Vergeles. A continuación, conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces en su reunión del pasado 25 de marzo, se abre un turno para la defensa de las enmiendas que han sido reservadas para su defensa en Pleno y que son un total de 27 enmiendas. Así, por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, para la defensa de sus 22 enmiendas, tiene la palabra el señor González Frutos por tiempo de 10 minutos. Y las enmiendas son las siguientes: la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 7, la 9, la 10, la 12, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 28, 30, 32, 33, 34 y 35. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo. Iniciamos un debate interesante, aunque deslucido porque sabemos el resultado, ¿no? En primer lugar, constatamos algo que llevamos diciendo ya hace más de un tiempo. Este grupo parlamentario
que las derechas se pelean mucho, pero es un teatrillo. Creo que mi compañera Irene de Miguel ha hablado de la Isla de las Tentaciones, ¿no? Creo que hablaste de la Isla de las Tentaciones, pues un poco. Es decir, un teatrillo, una sobreactuación, pero en la práctica coinciden en lo esencial. Incluso yo he dicho otra segunda expresión, que es un poco cumplen la función de uno agita el árbol y otro recoge los frutos. Y creo que la expresión es de Arzalluz. A mí me preocupa mucho que el debate fiscal lo estamos teniendo en esta Cámara de manera tan atropellada, ¿no? Porque aquí vamos a hablar de modelos fiscales y los debates de los modelos fiscales lo hacemos con un decreto ley que era urgentísimo, el del año 2023, que no había, era un decreto gazpacho en el que se mezclaban medidas fiscales con las ayudas a la cereza y ayudas a enfermos de ELA, y volvemos a debatirlo hoy aquí con un decreto ley de medidas urgentes. A mí que me expliquen que, por ejemplo, la bonificación a los cotos de caza para que los grandes señores de este país vengan a cazar es una medida de extrema urgencia. A mí eso que me expliquen, es decir, que no sea, por ejemplo, urgente reformar el sistema de protección de menores y, sin embargo, es urgentísimo reformar la tarificación y las bonificaciones a los cotos de caza. Luego hemos descubierto otra segunda cosa en la tramitación de este proyecto de ley, que es la ecuanimidad institucional de este Gobierno. ¡Viva la ecuanimidad institucional de este Gobierno! Es decir, depende de quién presente la propuesta, se acepta o no se acepta, no lo que dice el texto es decir, la capacidad de veto está en función de si se acepta. ¿Existe un incremento de gastos o un decremento de los ingresos? Pero aquí podemos hablar de bonificación de cotos, sin ningún problema, pero no podemos hablar de bonificación a las residencias o al comedor escolar, porque este Gobierno ha decidido de lo que se debate. Que además, a mí me sugiere una siguiente pregunta. Si ustedes tenían un pacto, ¿por qué no permiten que al menos se debatan modelos? No, amputan la capacidad de propuesta de los grupos de la oposición, derrótennos democráticamente si tienen 33 votos. No, aquí no se podía debatir tampoco de confrontación de modelos. Nosotros vamos a defender 22 enmiendas, las 22 enmiendas en las que aumentamos ingresos o no afectamos al estado de gastos, porque las demás pues, no han pasado por la guillotina censora de este Gobierno, que es ecuánime a más no poder. También nos tendrían que explicar este proyecto de ley, que tiene un elemento central, que es tapar su fracaso en la negociación del presupuesto. A ver, no me voy a centrar de manera específica en todas las enmiendas, sino en el sentido global de nuestras enmiendas, ¿no? El sentido global de nuestras enmiendas persigue algo que enuncia mucho la consejera de Hacienda, no presente en el debate de su ley estrella, ¿no? Que es la justicia fiscal, que nosotros la entendemos de una manera muy distinta a la como la entiende el Gobierno de la señora Guardiola y Vox, ¿no? Vamos, de Vox como aliado. Es decir, nosotros llevamos diciendo hace mucho tiempo que la justicia fiscal se trata de que cada uno aporte según sus capacidades y que reciba según sus necesidades. Y entonces intentamos en las enmiendas que hemos podido meter en una norma limitada, plantear debates fiscales que son necesarios. En primer lugar, en el tramo del IRPF, nuestra tarifa del IRPF de momento no ha recibido ningún tipo de comentario por parte del Gobierno, pero nuestra tarifa del IRPF, que es una tarifa distinta a la del PSOE, es una tarifa que busca incrementar ingresos y busca además que no se produzcan los efectos indeseables que ha producido la reforma tributaria del tramo autonómico del IRPF por parte del actual Gobierno, que es un decremento de los ingresos públicos y que del beneficio de los dos primeros tramos del IRPF se beneficien hasta aquellos que ganan más de 60.000 euros. Nosotros, precisamente para evitar que haya un incremento de beneficios fiscales a quienes ya tienen la riqueza por condena, pues hemos incrementado los tipos a partir de 60.000 euros. Luego, tenemos un grupo de enmiendas muy numerosas que inciden
Impuesto de patrimonio, impuesto de sucesiones, impuesto de donaciones y demás. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, y es un debate que en algún momento tendremos porque vamos a seguir presentando iniciativas fiscales para confrontar con el gobierno, con el modelo del Gobierno actual, entendemos que no es tolerable una política fiscal que se basa de manera central en la amnistía fiscal a la riqueza. Cualquiera sabe que a día de hoy el gran problema que tienen las sociedades es la acumulación sin parangón de riqueza. El problema de la desigualdad, de que el 1% de la población más rica está incrementando paulatinamente su riqueza. Y eso se hace aplicando medidas fiscales a sucesiones, donaciones y patrimonio. Nosotros, es decir, igual que creemos que el impuesto de sucesiones y donaciones de manera inicial estaba mal diseñado para fiscalizar las herencias pequeñas, sí creemos que aquel que tiene una riqueza y hay un incremento patrimonial abismal, eso debe gravarse y no se puede bonificar al 100% como en la práctica tenemos en este momento en Extremadura. Entonces planteamos una serie de enmiendas en ese sentido. Vivienda, la medida estrella. El problema de vivienda que tienen ustedes con las recetas son dos. Uno, que no sirven absolutamente para nada, para el problema central de la vivienda, uno, y otro, que al final siguen en el abismo de no hacer nada para aquel que no le toca nada a la política fiscal, porque el problema que está habiendo es el abismo entre aquellos que pueden acceder al mercado de la vivienda y aquellos que no pueden acceder, y sus políticas fiscales ni las tocan. Le menciono un informe que, por ejemplo, ha hecho Funcas en relación con la vivienda. Dice, en los últimos años la asequibilidad de la vivienda ha disminuido en España y en otros países. Esto se debe a una serie de factores, incluyendo la escasez de suelo, el aumento de la demanda de vivienda, la inversión mayorista y no residente en el mercado, lo que significa que las familias de ingresos medios necesitan trabajar más horas para poder pagar una casa. La disminución de la asequibilidad de la vivienda exacerba la desigualdad, beneficia a los propietarios de vivienda y perjudica a los inquilinos y a las familias que no pueden permitirse adquirir una casa. Ese es el problema de sus políticas de vivienda. El problema de sus políticas de vivienda es que no rozan a aquellos que a día de hoy no pueden acceder a una vivienda, ni la rozan. Y además es significativo las declaraciones del portavoz, del consejero del ramo, diciendo la gente que con libertad decida si alquila o vende. ¿Pero en qué mundo vive usted? ¿Usted no sabe que existe un porcentaje significativo de personas que es que no tienen libertad, es que no tienen capacidad de elección? Y el problema es que sus medidas fiscales no van a tocar a aquel que no tiene capacidad de acceder al mercado. Usted no se da cuenta de que existe, porque es que además yo supongo que en su mundo de propietarios no se sitúan de que hay personas que no tienen capacidad de acceder ni a la propiedad y a día de hoy ni al uso de la vivienda mediante alquiler. Y ese es el problema central que tienen a día de hoy las políticas de vivienda. ¿Nosotros qué planteamos? Que en un mercado en el que a día de hoy no hay más que hay que intervenir en el mercado de la vivienda. ¿Para qué hay que intervenir? Para sacar la especulación, A usted no le llama la atención que el 50% de las viviendas se compren al contado y que del 50% que se compran mediante préstamos, solo el 16% sean para primera vivienda. ¿Qué está pasando? Pues que la vivienda se ha convertido en un valor refugio para la especulación. ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos inflamando ese mercado? No. Nosotros planteamos que hay que poner en marcha, y tenemos una enmienda sobre mercado tensionado, una enmienda para aplicar una ley y gravar a aquellos grandes tenedores de viviendas con un impuesto mucho más ambicioso que el que había, mucho más ambicioso, incorporando que un gran tenedor sea aquel que tenga no solo 10 viviendas, sino 5 viviendas cuando se trate de mercado tensionado. Voy finalizando porque además voy a tener otros 5 minutos después para fijar posiciones. En definitiva, tenemos una política fiscal diferente a ustedes. No somos el partido del no. Tenemos una política fiscal diferente, una política más responsable, desgraciadamente más responsable y menos frívola que la de ustedes. Nada más y gracias.
Gracias, señor González. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de sus 5 enmiendas y por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra el señor Amado Borrella. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, hoy con el debate de esta ley cerramos uno de los capítulos más tristes de la historia de esta región. Una parte de nuestra historia negra, una parte triste, y que comenzó de la peor manera posible. Acuérdense, unas negociaciones llenas de mentiras, donde no faltaron sainetes y falsos postureos, y también unas negociaciones oscuras, y esta mañana se han vuelto a demostrar, porque todavía no sabemos cuáles fueron esas propuestas. Hoy nos han soltado algunas lindezas de cuáles fueran esas propuestas de Vox. La señora presidenta nos han dicho que fueron unas negociaciones abiertas. Aún no sabemos cuáles fueron esas propuestas de Vox. ¿Y cómo acabaron esas negociaciones? Pues en unos presupuestos fracasados, por culpa de un Gobierno incapaz y sin talento. Un fracaso que se intentó tapar después con un decreto improvisado y exprés y que terminó de la peor manera posible, es decir, con una región sin seguridad económica y sin seguridad jurídica. Un auténtico esperpento. Tiempo perdido, incertidumbre económica, destrucción de empleo, facturas que no se pagan, morosidad, ayudas que no llegan, falta de ejecución, falta de inversión, vaivenes, improvisación. Esta es la chapuza y el caos de este Gobierno, que se les olvidó incorporar en el decreto la prórroga de los conciertos de los servicios a las personas con discapacidad del MADEX. Un olvido absolutamente imperdonable. Eso sí, al menos el PP tuvo la fortuna de pasar el veto sectario de este Gobierno. El PP y todas las enmiendas de la ultraderecha hicieron enmiendas absolutamente indestructibles, enmiendas Iron Man, las llamo yo, porque pasaron el veto de este Gobierno. Señores del Gobierno, ¿qué le pasa a ustedes con la democracia? ¿Qué miedo le tienen ustedes a la democracia, señores del Gobierno? Ustedes han cogido pavor patológico a la democracia. Ustedes han ejercido el veto más autoritario y más arbitrario que se ha visto en esta Cámara. ¿Qué le pasa con la democracia? Bienvenida, señora consejera. Le iba a llamar ahora mismo consejera a la fuga, porque no ha estado usted aquí. Mire, pues con nuestras enmiendas, señora consejera, ustedes que han querido vetar concretamente nuestras enmiendas, lo que queremos hacer, señora consejera, es enturbiar su ley con nuestras enmiendas. ¿Y sabes por qué queríamos enturbiar su ley? Es más, las queríamos destrozar. ¿Y sabe por qué? Porque con nuestras enmiendas lo que queremos es evitar a toda costa ese mercadeo ruin y zafio, con las ofertas fiscales al mejor postor que quieren hacer ustedes a los más pudientes. Ustedes lo que quieren hacer es un 2x1 en impuestos, un mercadeo impositivo a la YESET extremeña. Eso es lo que quieren hacer ustedes y con las enmiendas que han aprobado a Vox. ¿Y todo para qué? Para ver cuál de las dos derechas se lleva el voto al agua. Eso es lo que hace. Es que no han aprobado ni una sola medida para las clases medias, ni una sola medida. ¿Cómo no vamos a querer enturbiar su ley, señora consejera? Y a todas esas propuestas ustedes las llaman medidas urgentes. ¿Urgentes para quién, señores del Partido Popular, señores de la derecha? ¿Urgente para quién? Lo que sí es urgente es suprimir la ocurrencia de deducir a los nuevos residentes. Lo que sí es urgente es recuperar el impuesto a los grandes tenedores de vivienda y a los vehículos de alta gama. Pero sobre todo, lo que sí es urgente es recuperar la mayor injusticia fiscal perpetrada por este Gobierno. Es decir, recuperar ya el impuesto de patrimonio. Eso sí es urgente, y no sus ofertas tributarias a la YESET. Señores y señoras diputadas, somos la única comunidad autónoma en que los grandes patrimonios no pagan este impuesto. La única comunidad autónoma. Es una vergüenza que ustedes, señores del Gobierno, le condonen 5.000 euros al año a ese ciudadano de la YESET extremeña, pero en cambio voten en contra de condonar 1.700 millones de deuda a todos los extremeños. Es una vergüenza, señores del Partido Popular. Señor Pacheco, una vergüenza, señor Pacheco. Lo que sí es urgente es que todas las familias extremeñas tengan gratuito el comedor escolar o que se apueste por el plan de vivienda 80.000. Eso sí es urgente, pero en cambio ustedes no lo vetan. Nos lo vetan, sí, eso lo vetan. Pero ¿saben ustedes lo que no vetan, lo que no han vetado?
que los rentistas y los grandes propietarios de cotos de caza no paguen impuestos. Eso no se lo vetan a la ultraderecha, señora Manzano. Lo que la señora Guardiola quiere que el impuesto de patrimonio sea gratis para las IESET extremeñas, eso sí, pero a la vez no quiere que se reduzca el 50% de las ITV a toda la familia, ni que tampoco se minore el IRPF a las rentas medias. Que, por cierto, esto no lo iban a aprobar ustedes y hoy dice que estaba mal, que se habían equivocado, señora Manzano. Mire, mientras en toda España los más pudientes pagan el impuesto de patrimonio, en Extremadura este Gobierno impide que se incremente 460 euros las pensiones contributivas, no contributivas, y no pone ni un euro para los enfermos de ELA. Lo único urgente de esta ley es acabar con ella, señora Manzano. Gracias, señor Amado. Turno de fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios respecto de las enmiendas y sobre el propio dictamen de la ley. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de 5 minutos, el señor González Frutos. Gracias. Remato la faena, utilizando términos taurinos. La señora Manzano no ha tenido oportunidad de escucharme. Hago una valoración global de la norma porque ya he puesto mis enmiendas. En primer lugar, constato lo que he dicho antes. Vox y PP comparten lo esencial. 2. Y hoy nos hemos enterado que la principal víctima de este decreto ley, que no tiene nada de urgente y he intentado explicar antes, es la memoria democrática. La principal víctima... Segundo, señor. Continúe. La principal víctima, decía, de este proyecto de ley de medidas urgentes es la memoria democrática. Vaya bodrio que han presentado ustedes, la verdad. Yo pensaba que iban a tener la valentía incluso de meterlo como una disposición adicional de esta ley, porque era casi la medida estrella de esta ley, era la bonificación a los cotos de caza y acabar con la memoria democrática. Estamos hablando de la memoria democrática, que no es una broma. Además, esta ley tiene otra cosa curiosa con el tema de los casinos, que es que ustedes a una chapuza del anterior Gobierno se lo arreglan. Bien. Señora consejera. Vale. Por favor, un segundo, señor González. No puede interrumpir al interviniente, se lo digo a todos los plenos. Por favor. Le pido, por favor. Continúe, señor González. Nuestra voluntad, y a ver si es posible en algún momento en esta legislatura, es contraponer modelos fiscales. A ver si es posible de que hablemos de modelos fiscales sin mentir con la urgencia, simplemente para meter su dogmatismo. Sus recetas fiscales, señora Manzano, señores del Gobierno, ya les hemos dicho más de una vez que son suicidas para Extremadura. Y además son profundamente irresponsables sus conductas y sus declaraciones. Ustedes han presumido durante prácticamente lo que llevamos de legislatura de haber devuelto 120 millones a los extremeños y extremeñas. 120 millones. Ya le pregunté en la comisión al Grupo Popular que a quién y a qué coste. Ahora vamos a tener, con esta nueva reforma fiscal, aproximadamente, estaba computado en 23 millones, con las bonificaciones se acercará más a los 25 millones, es decir, 145 millones de euros de beneficios fiscales. Vamos a dar por buenos las cifras. Vale. Partiendo de que somos 1 millón de personas en Extremadura, calculamos que cada extremeño o extremeña ha tenido una bonificación fiscal de 145 euros. Una familia de 4 miembros pues habría tenido una bonificación de 600 euros. ¿Las familias medias extremeñas han obtenido una bonificación de 600 euros? Que cada uno mire en su bolsillo. Pues yo ya le digo que no. Las familias medias extremeñas han obtenido un beneficio en torno a 50, 60 euros. Hay algunas familias que tienen el dinero por condena que han obtenido un beneficio fiscal de 6.000 euros. Esa es
¿El resultado? Ese es el resultado de su política fiscal. Ese es el resultado, que todo el mundo sepa que estas dos derechas que sobreactúan en sus diferencias han beneficiado a una minoría con 6.000 o 7.000 euros y una mayoría social con 60 euros. ¿A costa de qué? A costa de deteriorar los servicios públicos. Yo le voy a leer los precios públicos de la Consejería de Sanidad. Se podía leer otros precios públicos. Por ejemplo, ¿cuánto vale una estancia en cama diaria? 864,40 euros. ¿Cuánto vale una estancia en UCI diaria? Precios públicos de la Consejería, decreto de la Consejería, 2.438,78 euros. ¿Cuánto vale una radioterapia en complejidad 4? 6.156,21 euros. ¿Cuánto vale un servicio de ambulancia medicalizada? 1.266 euros. ¿Y cuánto vale, por ejemplo, un servicio de helicóptero medicalizado? 8.145 euros. Estos son los costes. Alguien que se le han beneficiado con 60 euros se va a poder permitir una radioterapia de complejidad 4 o un servicio de helicóptero medicalizado. ¿Qué modelo de sociedad? Y le pregunto a la derecha, ¿qué modelo de sociedad? ¿El modelo americano? ¿En el que el derecho a vivir depende del dinero que tienes en la cartera? ¿Ese es el modelo que quieren construir? Frente a su frivolidad, la frivolidad de la derecha, que quiere recortar servicios públicos y derechos, responsabilidad de una fuerza política que dice lo que es a veces difícil por el populismo fiscal de la derecha, pero que es necesario. Responsabilidad fiscal, responsabilidad para garantizar servicios públicos y derecho a la vida y con independencia del dinero que tengas en la cartera. Nada más y gracias. Gracias, señor González. Turno del Grupo Parlamentario Vox Extremadura. Por tiempo de 5 minutos tiene la palabra el señor Gordillo Moreno. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pues buenos días otra vez, señorías. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a apoyar el decreto, ¿vale, señora consejera? El decreto será aprobado. Sí, ríanse. Dice el señor González, vamos a empezar, dice el señor González Fruto que las derechas se pelean mucho. Hombre, pelearnos no nos peleamos, ¿verdad? Discutimos las cosas, nosotros tomamos una postura más apegada a la realidad, ustedes más blanditas, y al final llegamos a un acuerdo para su desesperación, señor González Fruto y señorías del Partido Socialista, al aprobar un decreto que creemos muy beneficioso para la economía de los extremeños, porque verá usted, tengo aquí la memoria y me encanta ver que todos los números vienen con un menos delante, es decir, los extremeños pagarán menos impuestos, dispondrán de más recursos y la economía, señores negacionistas de la ciencia económica, funciona así. La iniciativa privada, que es el principal motor, dispone de más recursos, los aplica, los pone en circulación y con eso se crea ahorro e inversión. Esa inversión, muy bien, señora consejera, ese ahorro y esa inversión producen que se cree empleo y se produce un efecto multiplicador que hace que el empleo vaya adelante y que todos seamos más prósperos y más ricos. Así lo entendemos nosotros al menos. Hombre, señor González Fruto, lo que, no sé, ¿siguen ustedes proponiendo la proscripción de la propiedad privada o no sé? Ah, ya no. Bueno, pues han matado ustedes a 120 millones de personas durante el siglo XX por ese principio, así que bienvenida sea la rectificación. En cuanto al señor Amado, que no ha dicho nada y ha hablado mucho, no sé, en un momento dice de que nosotros las medidas económicas son para apoyar a la J6. Yo creía que había dicho usted para apoyar a la Jessica. Pero no, eso se lo dejamos a ustedes, señorías. Eso es para apoyar a la Jessica y al hermano. Dicen que el señor Gallardo nos va a complacer con su llegada a este hemiciclo. Será bienvenido. 6 cabezas cortarán para ello. 5, no sé si 5, 6 o 4. Bueno, será bienvenido en todo caso y ya le recordaremos. Señor González Fruto, por cierto, nosotros podemos discutir, pero ustedes no. ¿Qué van a hacer con el rearme? ¿Lo van a apoyar? El señor... Ah, no. Pues entonces el gobierno del señor Sánchez dura 2 días, ¿verdad? Ah, sí, están fuera. Bueno,
No, si ustedes son un magma, ustedes son un magma incierto, ¿eh? Nosotros estamos definidos, pero ustedes no. Ustedes unas veces están ahí, otras veces no están ahí, unas veces apoyan a Rejón, otras veces no apoyan a Rejón, unas veces apoyan a Monedero y otras veces no la apoyan. Bueno, vamos con el... y otra cosa que ha dicho usted, señor Amado, que nuestras conversaciones con el Partido Popular han sido oscuras. ¿Y ustedes, cuando han estado negociando con el Partido Popular, cómo eran sus negociaciones? ¿Claras como la luz del día? Porque yo no me he enterado de nada. Y ni ustedes lo han explicado, ¿eh? Así que nada, nosotros, por supuesto, aquí está el producto de nuestra negociación y de nuestro acuerdo con el Partido Popular para un decreto de medidas económicas urgentes. Nada más, ¿eh? Señora consejera, no se me anime. ¿Por qué no? Esto es para este decreto y se acabó. Y ya he dicho por qué. Porque vamos a crear ahorro, inversión y empleo con ello. Y, por cierto, los extremeños que tienen ya como uno de sus principales y más acuciantes problemas el acceso a la vivienda, sobre todo los jóvenes, tendrán una oportunidad más para acceder a ella. Por cierto, con la ley del Partido Socialista y del señor Sánchez, que en una más de sus concesiones a sus socios extremistas, a ustedes, ha aprobado una ley de vivienda que ha hecho absolutamente insostenible el mercado de vivienda en España. Y que dicen ustedes que no es un bien de mercado, lo es. Lo es un derecho constitucionalmente reconocido, pero es un bien de mercado. Porque díganme ustedes si no lo fuera, ¿quién las iba a construir? Ustedes, como en Cuba, ¿no? Que se está cayendo a cachos. En fin, cosas. Así pues, yo no voy a entrar, esto es una exposición de postura y ya la saben ustedes. Vamos a aprobar el decreto lo tienen ustedes y las enmiendas que aquí se han discutido en comisión, por lo tanto, extenderme en todos los puntos del mismo pues sería prolijo, además no tengo tiempo para ello, así que se lo ahorro. Y si no, me lo ahorrará la señora presidenta que está detrás de mí. Aprobaremos el decreto, señora consejera, y me felicito de ello. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias. Gracias, señor Gordillo. Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y por tiempo de 5 minutos el señor Amado Borrella. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Manzano, hay que ver lo que se ríe ustedes ahora con los socios de Vox. Si es que es verdad que han pasado a ser los Teletubbies para usted, seres de luz, del equipo A los Teletubbies, lo que se ríe usted ahora con sus socios, con las ocurrencias. En la anterior intervención empecé diciendo que con esta ley elitista para la JESET se acababa uno de los mayores, de los capítulos más tristes y más oscuros de esta región. ¿Pero es realmente el final? No. Estamos convencidos, ni mucho menos, todo lo contrario. ¿Y saben por qué? Porque con esta ley se ratifica el pacto del Ventorro extremeño. El pacto del Ventorro extremeño. Así es, hoy se ratifica un pacto vergonzoso, un acuerdo que se ha negociado a espaldas de los ciudadanos. Un pacto a la valenciana que solo beneficia a los más pudientes y, lo peor, desconocemos el alcance. Porque una cosa es lo que hoy se vota y otra cosa es lo que hoy se acuerda, que es muy diferente. Y hoy, desgraciadamente, se votan y se aprobarán unos cuantos privilegios fiscales para los más adinerados de esta región. Pero con este pacto de la vergüenza también se pone en jaque la dignidad y se juega con la justicia y la reparación de las víctimas de la dictadura franquista. Y por eso hoy han registrado ustedes, la derecha y la extrema derecha, la ley de la falsa concordia. Eso es lo que han hecho hoy ustedes. Sí, aplaudan, señores de la derecha. Una cosa es lo que se vota y otra cosa es lo que se acuerda. Y ustedes, señores del Gobierno del PP, con este pacto al Ventorro, por conservar sus sillones, han pactado contra los extremeños, han pactado contra su dignidad. Y una vez más la señora Guardiola se vuelve a tragar sus palabras, se vuelve a tragar sus principios. Una vez más el señor Mazón le vuelve a señalar el camino. Todo empezó en Valencia, todo vuelve a Valencia. Y por eso estamos convencidos de que este no es el final, no, lo ha dicho el señor Gordillo, que esto no es puntual, no, aunque lo diga la extrema derecha, no. ¿Qué será lo siguiente, señores del Partido Popular? La señora Guardiola, con este acuerdo a lo Ventorro, con esta ley a la falsa concordia, quiere derogar la ley de memoria histórica. Para aprobar esta ley
elitista. Y vendrán más cosas. Y vendrán más cosas. ¿Qué estará dispuesta a negociar la señora Guardiola para sacar los presupuestos adelante? ¿Qué será lo siguiente, señores del Partido Popular? ¿La ley LGTBI, que no han vetado? ¿La ley de igualdad? ¿La política migratoria? ¿La concertación social? ¿Las políticas de cooperación? ¿Qué será lo siguiente, señores del Partido Popular? ¿Qué vendrá? ¿Seguirán atacando y abandonando la clase media como han hecho con esta ley? ¿Seguirán solo beneficiando a rentistas adinerados y privilegiando a los grandes patrimonios como en esta ley? Porque exclusivamente eso es lo que han hecho con esta ley elitista, agrandar las desigualdades sociales en esta región. Eso es lo que hacen ustedes con la extrema derecha. Y ustedes solitos. Ni una sola medida en esta ley para las clases medias, ni una sola. Ni una sola, sí, señora consejera. Pero a ustedes todo eso les da igual. Porque con esta pérdida de recursos que están provocando, están atacando nuestra estabilidad financiera, pero eso a ustedes les da igual. Ustedes están poniendo en peligro la defensa de nuestro estado del bienestar con estos regalitos fiscales, pero a ustedes todo esto les da igual. Les da igual siempre y cuando no falten esos ostentosos y descarados fiscales a la jet set extremeña. A ustedes les da igual que se dispare el déficit, la deuda pública, que nuestro PIB sea el más bajo de España. Les da igual. Pero les diré una cosa, señores del Partido Popular. Por mucho que nos intenten vetar a los socialistas, por mucho que nos intenten callar a los socialistas, vamos a acabar con sus privilegios fiscales y elitistas. Que les quede claro. Vamos a acabar con ellos. Estos bodrios de leyes tienen fecha de caducidad. Porque no vamos a permitir que los olvidados de esta región con ustedes sean siempre los mismos, las clases medias y trabajadoras. Sí, porque este es el verdadero pacto, ese es el peligro de su pacto, ese es el peligro del pacto del Ventorro, ir en contra de las clases medias y trabajadoras. Un pacto que va en contra de los pensionistas, porque ustedes no quieren que se les aumenten las pensiones. Un pacto en contra de las familias de las víctimas de las dictaduras, porque ustedes quieren acabar con su dignidad y con sus recuerdos. Un pacto en contra de las familias porque no han querido la gratuidad de los comedores escolares y porque no han querido tampoco el plan 80.000 de las viviendas. Un pacto en contra de las rentas medias porque no han querido ni les han permitido que se reduzcan los impuestos, pero sin embargo, ustedes se están dedicando a llenar los bolsillos de los rentistas, de los grandes patrimonios y de las jet set extremeñas. Repito, lo único urgente hoy es acabar con esta ley, con sus privilegios y con el pacto del Ventorro. Y los socialistas lo haremos, que no le quepan dudas. Nada más. Gracias, señor Amado. Turno del Grupo Parlamentario Popular. Por tiempo de 5 minutos tiene la palabra el señor Pacheco Delgado. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Amado, está usted muy alterado, pero hoy no le he escuchado nada de armonización fiscal de las comunidades autónomas. Tal vez sea porque Salvador Illa acaba de hacer una rebaja fiscal esta misma semana, su compañero Salvador Illa, para los privilegiados catalanes. Rebaja fiscal para los más privilegiados en Cataluña, pero eso sí, señor Amado, después de una condonación de más de 17.000 millones de euros, perdón que Pedro Sánchez le ha aplicado a los golpistas catalanes. Bajamos los impuestos después que el resto de los españoles nos paguen la fiesta golpista catalana. No habla usted de armonización fiscal, señor Amado. Mire, señor Amado, la ley de concordia, lo que el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Vox, y yo les invito a los otros dos grupos que se sumen, lo que hace es seguir los pasos de Manuel Fraga, de Felipe González y de Santiago Carrillo, con las piedras en las mochilas que traía Santiago Carrillo. Aquellas personas se pusieron de acuerdo para pasar de una dictadura a una democracia. Y fue una transición modélica, ejemplo para el mundo entero. Ustedes se ríen. Y usted, se lo dije en comisión, señor Amado, ni usted ni yo tenemos derecho alguno a estropear lo que construyeron nuestra generación anterior, perdonándose, superando el rencor y trabajando por el futuro de España. Eso es lo que ustedes
no tienen derecho a hacer. La Ley de Concordia apuesta por los principios y valores de la transición democrática española y por la propia Constitución española. La Ley de Concordia reconoce a todas las víctimas, a las de un lado y a las de otro. Y también reconoce a las víctimas del terrorismo, que en España son más de 1000 personas. Y eso está muy reciente, señor Amado. María Guardiola no se vende por nada. El Partido Popular siempre se mostró contrario de una ley de memoria histórica sectaria y frentista. Por lo tanto, señor Amado, un poquito de más responsabilidad y de trabajar por el futuro de los españoles y no de levantar muros como hace el number one. Mire, señor Amado, en Google he puesto cómo se traduce cara dura al catalán y aparece burret. Y como segunda sección me dice, ¿puede utilizar usted la expresión diputado socialista con la cara más dura que el cemento armado? Mire, señor, sí, cemento amado, si usted lo prefiere. Señor Amado, usted tiene esa cara dura y esa vergüenza de venir aquí a defender el complemento a las pensiones no contributivas, cuando usted votó en contra de ese complemento en los debates de presupuesto del año 2022 y 2023. No tiene usted vergüenza, señor Amado, y mucha cara dura. ¿Puede mirar usted a la cara a esos pensionistas? ¿Los puede seguir engañando después de votar en contra de ellos? Señor González, justicia fiscal. Es que cada uno aporta según gana y recibe según tiene. Estamos de acuerdo. ¿Pero hasta qué límite? ¿Hasta el límite del expolio? No. Pues ese es el infierno fiscal al que el Gobierno de Vara y ustedes aplaudían nos han llevado. Pero si es la pedagogía que hacen todos los días. Subir impuestos para tener más tarta y más tarta y más tarta. Con una falta de respeto tremenda a las familias extremeñas que ustedes mantenían asfixiadas. Miren, señorías, este decreto, ahora proyecto ley, es la tercera bajada de impuestos de la presidenta María Guardiola a las familias y a los trabajadores. Porque ya son esos jóvenes que van a tener una deducción por adquisición de vivienda o alquiler con un máximo de 180.000 euros. Entonces, a más de alguna señoría, habría que mirarle la declaración de bienes. Señorías, apoyar moralmente, políticamente y económicamente a los enfermos de ELA que ustedes tenían olvidado es trabajar por la YESE en Extremadura. Yo creo que no. Miren, ustedes están rabiosos porque hemos llegado a un acuerdo con Vox después de que bloquearan el presupuesto de Extremadura por intereses políticos. Y señores de Vox, cuando ustedes piensan de verdad en los intereses de los extremeños, llegamos a un punto de acuerdo y Extremadura gana. Por lo tanto, aplíquense el cuento y ese es el camino a seguir. Pacheco, nada más y muchas gracias. Bien, pasamos al séptimo punto del orden del día y es el debate del dictamen elaborado por la Comisión de Presidencia, Interior y Diálogo Social